Hola, buenas noches, licenciada Laura. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por su asistencia el día de hoy a la capacitación. En días pasados, pues hicimos la aplicación del DNC y esta sería la primera sesión de esas capacitaciones que tenemos programadas. De acuerdo al DNC, pues se pudieron detectar particularmente tres como áreas de oportunidad que son competencias interpersonales que vamos a procurar. Pues obviamente después de estas sesiones no vamos a ser expertos, ¿no? Porque no tenemos quizá el tiempo ni las herramientas, pero sí vamos a tratar de generar como un poco de conciencia e importancia en estas áreas y pues obviamente a futuro poderlas desarrollar y que sean benéficas para su área de trabajo, ¿ok? Antes de empezar, para romper un poquito el hielo, vamos a hacer una pequeña dinámica. eh, pues también para ir un poquito aflojándonos. Le voy a pedir el favor que coloque su mano así, muy bien, ¿Cualquiera? sí, la que sea. Y Ok. vamos a hacer este movimiento. Rápidamente, hacemos un movimiento y cerramos puño y lo colocamos en el mentón. Ese es el mentón. Perfecto. Ahora vamos a hacer una pregunta capciosa. Ok. Mm, ¿Por qué los elefantes toman más agua en marzo que en febrero? ¿Por qué los elefantes toman más agua en marzo que en febrero? Sí, Porque en febrero tiene menos días. muy bien, perfecto. Ahora repita después de mí la palabra. Meche, 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 meche. Así repita conmigo. Meche, 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 meche. meche, meche, ¿Qué meche, toman las meche, meche. vacas? Leche. No, las vacas dan leche, pero toman agua. Ok. Bueno, pues hasta ahí las dinámicas. Es únicamente como para romper un poquito el hielo. Y ahora sí vamos a dar inicio con la sesión. Le voy a compartir mi pantalla. Si puede, me confirma si la puede ver correctamente. Ok. Ya la puede ver. Todavía no. Ok. Ya. ¿Listo? Sí. Perfecto. Bueno, como le comentaba, pues esta es la primera sesión orientada a la parte de liderazgo, correspondiente al módulo 708 de la práctica supervisada en capacitación y desarrollo del factor humano dentro de la carrera de Psicología Soyet en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Mi nombre es Carlos Morales y la tutora a cargo de este módulo es la profesora Ana Luz Martínez Lara. Vamos a iniciar. Primero que nada, ¿qué es el liderazgo? Licenciada Laura, para usted, ¿qué entiende o qué significado le da a usted en sus propias palabras a el concepto de liderazgo? Ok. Para mí el liderazgo es una persona que es capaz de generar un sentido positivo y es capaz de mm, lograr que otras personas también generen ese cambio positivo. Exactamente. Justamente Chavenato, en uno de sus materiales literarios, nos comenta que el liderazgo él lo visualiza como un fenómeno social. ¿Por qué? Porque ocurre lógicamente en grupos sociales, que estos pueden ser desde luego organizaciones. Es un fenómeno que lo que busca es generar una influencia, como bien comentaba usted, ejercida en una situación específica, dirigida principalmente a través de un proceso de comunicación. Lógicamente, para que haya una influencia, pues tiene que haber un canal. En este caso, pues el canal que nosotros principalmente ocupamos es la comunicación. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Apasionadamente el pues generar o alcanzar algún tipo de objetivo. Por otra parte, Fernández lo ve como un conjunto de competencias.
Me gustaría preguntarle si usted entiende lo que es el concepto de competencia profesional. Sí, y yo lo entiendo como las capacidades, capacidades, habilidades entre el saber hacer, el conocer y en la parte am, de saber cómo convivir, poder estar con otras personas. Justamente las competencias tienen que ver con todo ese conjunto de habilidades, conocimientos, valores incluso, que precisamente permiten a un individuo poderse relacionar y poder ejecutar correctamente algún tipo de función, ya específicamente en el ámbito laboral. Nuevamente nos topamos con este concepto de influir. El liderazgo tiene mucho que ver con eso, con qué le dejamos a las personas que están a nuestro cargo para ser también ellos buenos líderes. Se busca también que se genere una especie de entusiasmo, obviamente a partir de la motivación. Nuevamente nos centramos en la parte del cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas. Y aquí nos topamos con una pregunta. ¿Cómo cree usted que podemos ser buenos líderes o cómo podemos ser líderes? Yo creo que todos podremos ser líderes y tenemos ciertas habilidades que nos pueden llevar a ser un buen líder. Em, ¿Qué nos hace ser un buen líder? Mm, la idea del bien común y saber tener la habilidad de poder comunicarlo con la gente para así poder influir de manera positiva en ellos. Exactamente. Definitivamente, por ahí surge una pregunta, un interrogante de líder nace o se hace, que de hecho lo vamos a ver más adelante, pero para clarificar un poquito más esta parte del concepto de cómo ser un líder o cómo identificar a un líder, vamos a ver un video. Le pedí previamente que me apoyara con papel y un lápiz o una pluma para que durante el video lo que le llame la atención me haga favor de anotarlo y al término del video lo comentamos. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Mucho se habla de liderazgo, pero todo lo que yo veo no tiene claridad y síntesis. Así que preparé esto que definitivamente les va a abrir los ojos de cómo ver el liderazgo. El liderazgo para mí no es otra cosa que una serie de contradicciones. Y aquí te van algunas de las principales. El líder debe de ser dominante a un punto de ser un militar, de exigir y dar órdenes. Pero a la vez debe de tener la posibilidad de entregar completamente la autoridad y ser un líder light, es decir, dejar el control absolutamente en tu gente. Yo creo en equipos de trabajo democráticos, en donde realmente no hay una autoridad, simplemente hay un capitán o un líder que es el que realmente lleva a la empresa hacia adelante. Los verdaderos líderes muestran liderazgo antes de la autoridad. Se muestran capaces de influir sobre su equipo de trabajo antes de que sean nombrados oficialmente líderes. Entonces, la palabra clave que estás buscando no es autoridad, ni siquiera es liderazgo. La palabra que estás buscando es influencia. ¿Qué tanto puedes influir en un equipo de trabajo para que ese equipo de trabajo ejecute esa visión que tú tienes y entonces genere el resultado? El líder debe de ser humilde, con tanta humildad para poder escuchar todo lo que su equipo le proponga, pero también firme para saber exactamente cuándo su opinión es la que debe de mover al grupo. Pero todo arrancó en el momento en que yo a él le dije, esta es tu cancha, yo no te toco. ¿Y eso qué quiere decir yo no te toco? Quiere decir que no le doy ninguna indicación, más que en los consejos, en las juntas de consejos cada 3 meses. En la junta de consejos nos sentamos y en esa junta de consejos le doy consejo, no le doy órdenes. Con la capacidad que debe tener el líder para ser un micromanager, meterse a detalles imprescindibles y después, al revés, voltear y retirarse completamente de la ecuación y dejar que el equipo haga absolutamente todo. Un líder no te reporta a ti.
Si no te reporta a ti, entonces es líder. Si te reporta a ti, no es líder. Es otro minion más. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A esos líderes les permito que hagan su equipo y simplemente le reportan a un consejo. Pero si tú puedes crear un líder, al rato le dejas el negocio que tiene ya ingreso recurrente y tú te vas a otra cosa. La cuarta contradicción tiene que ver con el armado del equipo. A la vez, la persona, el líder, debe de tener la capacidad de cuidar, de retener completamente a su gente, pero también debe de saber cuándo se tiene que quitar a esas personas de encima, es decir, cuándo al revés tengo que expulsar y correr literalmente de gente. Entonces, el rol más importante del emprendedor es seleccionar a esos líderes y ubicarlos en esas posiciones. Ahora me vas a decir de dónde los saco. Dos caminos. Fuerzas básicas, reclutar de fuera. La proporción correcta es 80-20. 80% lo desarrollaste tú, 20% lo contrataste fuera. ¿Por qué? Porque hay mucho más riesgo cuando vienen contratados de fuera de que no traigan la cultura. Y la van a cagar horrible. Y la van a cagar horrible. Y en el momento que la caguen, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dar consejo. Oye, de haber estado en esa situación, yo en lo personal hubiera hecho esto y esto y esto. Y esto. Es tu cancha, pero yo hubiera hecho esto. En el momento en que sientas que ya pasaron 3 veces y la persona no avanzó, dale las gracias en chinga. Vamos, los gringos tienen una frase muy buena que se dice fire quick, hire slow. O sea, cuando sea correr, güey, en chinga. Cuando sea contratar, tómate el tiempo. Cuando sea contratar, tómate el tiempo para escoger. La quinta contradicción es el accountability contra el empowerment. ¿Cuándo te voy a medir todo lo que haces? Te voy a tener medido hasta el tiempo, qué cosas estás haciendo, todo, tener reportes de todo. Y al revés, ¿cuándo no va a haber ninguna supervisión? Y te vas a tener libertad absoluta. O sea, el siguiente paso es, bueno, ¿y cómo le haces, Carlos? ¿Qué concepto es accountability? Es una palabrita que no me gusta tanto en español, es responsabilidad. Supongamos que tú digas, yo quiero ser líder. ¿Ok? Esto es lo que genera este negocio de utilidad anual. De eso te voy a compartir un porcentaje y de aquí en adelante es tuyo. Pero tú ya no vas a renunciar a tu sueldo. Entonces el sueldo que les doy realmente es mínimo y lo que ganan, la compensación que ganan estos líderes es en función de la utilidad que generan de este negocio. Y la última de las cosas tiene que ver con esta contradicción del planear contra improvisar. ¿Cuándo es correcto planear y dedicarle tiempo a hacer un proyecto para determinar las acciones del futuro? ¿Y cuándo conviene moverse rápido e improvisar sobre la marcha? La razón por la cual tienen puro pendejo abajo de ustedes es porque ustedes se han encargado de hacerlos pendejos. O sea, si tú le hablas para abajo a un cabrón, desde el primer momento en que le hablas para abajo, se va sometiendo hasta que llega un punto que lo descerebraste. Haz de cuenta que cada vez que le dices qué hacer, estás agarrando una cuchara y estás sacando una pinche cucharada de cerebro. Cada una de estas cosas, si se fijan, cada una de estas cosas, cada uno de los puntos es válido. Es muy válido estar de un lado o del otro. Ese no es la moraleja del video. Lo más importante que tengo que transmitir en el video es que el líder es aquella persona que tiene las dos capacidades opuestas y que sabe cuándo moverse de un lado al otro, sabe cuándo estar en este eje y sabe cuándo moverse al otro. Entonces, el gran líder de repente se ubica acá y de repente está acá y de repente se vuelve a mover en el mismo eje y está acá. Esa capacidad para encontrar dentro de su caja de herramientas competencias para moverse dentro de la construcción es lo que hace un gran líder. Así que ahora ya lo saben, el gran líder no es de un estilo particular, es una persona que tiene un rango muy amplio de acción y que se mueve en un mar de contradicciones. Saludos, queridos emprendedores, desde el mar de contradicciones que implica este liderazgo. Mucho se habla de liderazgo, pero Bueno, ¿qué le pareció el video? Ok. Bueno, interesante. Ok. ¿Tuvo algunas anotaciones, algo que le haya llamado la atención en particular? Pues sí, esta situación de los extremos me llaman la atención, pero justamente estaba recordando que un líder debe saber conocer a su gente. Así es. Y la parte en la que decía que puedes ir de extremo a extremo, un buen líder debe ir de extremo a extremo, es porque justamente no puede encasillar al equipo
o a la gente que está a su cargo en una sola línea. O sea, tiene que ir como con algunos a lo mejor sí los puede como estar con esta parte de ser como dominante, ¿no? Más de supervisar a cada instante y a lo mejor con otros solamente es Te voy guiando. vigilar, exacto. Debe de conocer cuál es la forma en la cual va a manejar a cada persona. Justamente, de hecho, más adelante vamos a tocar un poco la parte de la diferencia entre identificar a un líder y como comúnmente anteriormente le conocían, a un capataz, ¿no? Y quizá ninguna de las dos partes sea completamente mala, pero justamente el buen líder sabe moverse como en esos extremos y adaptarse o tener esa capacidad de adaptarse a la situación dependiendo de su equipo de trabajo. Okay. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Las competencias profesionales de un líder. Bueno, Poyatsis nos dice que un líder produce resonancia, es decir, el clima emocional positivo indispensable para movilizar lo mejor del ser humano. Por favor, apóyeme a leer la primera competencia. Capacidad comunicativa y de diálogo. Exactamente. Es muy importante justamente que entre nuestro equipo de trabajo podamos fortalecer la parte de la comunicación, ya que a través de eso se transmiten las ideas, los mensajes, los comunicados, aquello que es importante que buscamos que que se expanda o se comunique en el equipo de trabajo. Siguiente, por favor. Autoconocimiento. Exactamente, un buen líder no solamente debe conocer a su equipo, debe conocerse a sí mismo para poder identificar sus debilidades y sus fortalezas. La siguiente, por favor. Debe transmitir respeto y confianza. Imaginemos un líder al cual nadie respeta, al cual nadie hace caso, al cual, pues, como dicen por ahí, es un blandengue, pues obviamente no va a generar como, pues, esa autoridad. Vamos a la siguiente. Autenticidad y honestidad. Exactamente, tiene mucha importancia la parte de la honestidad y el ser auténtico. La siguiente, Adaptación al cambio. justamente lo que comentábamos hace un momento, la importancia de poderse mover en esos extremos. La siguiente. Tolerancia a la frustración. Ujú. Obviamente siempre se van a presentar situaciones que puedan, pues, representar un reto, pero ahí es súper importante eh, que el líder tenga esa inteligencia emocional para salir adelante de ese problema. La siguiente, por favor. Escucha activa. Ujú. El poder escuchar obviamente a su equipo de trabajo, las opiniones, las necesidades y establecer un clima pues que sea de confianza. Siguiente, por favor. Toma de decisiones asertiva. Ujú. Para poder identificar justamente las decisiones en las cuales pues hay implícito un riesgo o siempre pues una responsabilidad que a futuro pues va a generar un impacto positivo o negativo. Siguiente. Es objetivo. Exactamente, no damos la razón más a una persona u otra simplemente por tener ciertas amistades o más empatía con una otra persona. Siempre debemos de mantener un carácter de objetividad. Y la última, Asume responsabilidades. exactamente. Como dicen, si el barco se hunde, pues se hunde también el jefe, ¿no? Siempre debemos de asumir esa responsabilidad y no solamente culpar a los demás cuando hay algún problema y tampoco pues asumir todo el crédito cuando las cosas van bien. Ok, ¿cuáles son las responsabilidades de un líder? Pues principalmente el alcance de los objetivos. Eso lo vimos en las dos definiciones que proponen estos autores. Y justamente sacrificar esa parte del yo por la parte de nosotros. Fomentar que el trabajo en equipo sea equitativo, sea participativo, evaluar a sus trabajadores y propiciar planes de desarrollo.
Desafiar suposiciones a partir de la innovación y tener visión a futuro, adelantarse a los problemas y sobre todo conocer a la organización. Si no conoces a la organización, ni cuál es su giro, ni su equipo, ni la personal que trabaja en la empresa, pues tampoco puedes generar esa confianza. Tener ese impacto de influencia y obviamente motivar al personal. Ok. Y luego dice acá, justamente un líder nace o se hace. Licenciada Laura, para usted, ¿qué tienen en común estas personas que están en la cima? Mm, Todos han sido personas influyentes, la mayoría de forma positiva, tal vez Hitler no, pero la mayoría han sido personas que han influido y han influido sobre todo sobre sus pueblos. Exactamente. Sí, no cabe duda que Hitler, pues, obviamente fue un líder, obviamente sus fines pues no eran a lo mejor tan positivos, pero tenía una voz de mando importante que hizo pues obviamente un movimiento muy fuerte, ¿no? En la sociedad en la que él se desenvolvió. Y justamente, pues surge la duda, entonces, ¿un líder nace o se hace? Bueno, la respuesta de si se nace se debe de considerar principalmente el efecto que el líder genera en su equipo de trabajo, más allá que su personalidad. Fernández dice que un líder como tal no nace, sino que se va forjando a través del tiempo, las responsabilidades y los compromisos. Sin embargo, comenta que si el individuo creció en un ambiente donde tuvo como ejemplo a algunos otros líderes, es muy probable que en la adultez pues sea un líder con mayor facilidad. Sin embargo, pues sí, un líder generalmente se va forjando a través del tiempo. Y Okay. aquí tenemos justamente esa diferencia o esa dualidad en donde se compara lo que es un líder a un capataz. Un líder pues guía a su equipo, el capataz pues arrea a su equipo de trabajo, un líder inspira confianza, el capataz inspira temor, un líder habla en plural, no habla en primera persona, predica con el ejemplo, eso es súper importante, sobre todo cuando exigimos a nuestro equipo de trabajo, llega temprano, entrega tus trabajos en tiempo y demás, pero si no hay un ejemplo, pues difícilmente se van a llevar a cabo justamente va a haber ese impacto de influencia. Dice qué, cómo y por qué hacer las cosas, no solamente hazlo y sin una explicación de por qué. Resuelve los problemas, no niega, ataca y destruye, delega, no se fía, enseña cómo hacer, no solamente sabe cómo se hace, y piensa en los procedimientos de las personas y no se ocupan solamente de los objetivos. Tenemos un caso práctico, se lo voy a leer para que al final de este caso me ayude a resolver 3 preguntas de manera breve. El caso dice así. Antonio Romero es el jefe de un equipo de trabajo que se dedica a la fabricación de puertas y ventanas de todo tipo de materiales, siendo la joya de la empresa la carpintería metálica. Es una persona que se ha hecho a sí misma, está contento con los resultados que obtiene, aunque su jefe no piensa lo mismo que él. No ve un buen clima en su equipo de trabajo, aunque estos ya tienen algo de experiencia en el desempeño del trabajo, y ha observado que las personas del equipo no progresan lo que deberían en el trabajo. Hay fallas en la calidad, se han suscitado las quejas de algunos clientes, se lo han transmitido a Antonio, pero este ha restado importancia a dichos problemas. Él lo va a arreglar de manera inmediata. Llamará a cada trabajador a su despacho, dejándoles claro cuáles son las obligaciones y responsabilidades y avisándole las consecuencias de no seguir los procedimientos establecidos. A partir de ahora les pondrá objetivos a cada uno que permiten llegar a los 0 defectos en los acabados. Asimismo, les va a controlar muy de cerca para ver los resultados a corto plazo. Si persisten las quejas de los clientes, tomará medidas disciplinarias que podrán llegar al despido. Transcurridos unos meses, el jefe de Antonio le llamó a su despacho para preguntarle si era consciente del estilo que estaba aplicando con los empleados y si pensaba seguir con esos criterios de funcionamiento. A lo cual Antonio respondió que sí, argumentando que siempre había habido problemas. He actuado de esa manera y no se me pasa por la cabeza cambiar esa estrategia. De esta manera creo que soy íntegro conmigo mismo y sincero con usted. Y cuando los colaboradores se den cuenta que lo tienes claro, se someten perfectamente a las directrices para conseguir los objetivos marcados.
Tras la reunión, el jefe de Antonio se quedó pensativo, reflexionando acerca de la actuación de Antonio. No estaba conforme con los métodos utilizados por Antonio ni que fueran los adecuados para liderar al personal. No obstante, finalizó tramitando el informe negativo de un trabajador al departamento de R. Y las preguntas serían las siguientes. ¿Qué estilo está aplicando Antonio y qué errores está cometiendo con su equipo de trabajo? Siguiente, ¿cuál debería ser la postura del jefe de Antonio con Antonio? Y la última, ¿cuál sería la forma correcta de actuar de Antonio? Y le pediría que nos propusiera una solución breve. Ok. Em, en la primera, el estilo que está utilizando es el estilo que vimos de Capataz, en Muy donde bien. solamente da las indicaciones de lo que tienen que hacer, sin estar él completamente seguro de que ellos lo sepan hacer, Ujú. porque es el estilo de Capataz. ¿Y cuál debería ser la postura del jefe de Antonio? Eh, Igual, yo creo que el jefe de Antonio debería ser su líder, por lo tanto, guiar a Antonio para que él sepa guiar a su personal. Y en caso de lo que vimos en el video, de que Antonio siga teniendo estos problemas con el personal, entonces sí tomar una decisión sobre el liderazgo que tiene Antonio. Perfecto. ¿Y cuál sería la forma correcta de actuar de Antonio? La propuesta. Hacer una evaluación de la forma del trabajo de las personas para así saber si lo saben o no hacer. En caso de que no lo sepan hacer, darles una capacitación para que ya con la capacitación él debería de guiar a los que no saben para que lo hagan mejor, y los que ya saben más o estén más avanzados ponerlos como maestros o personas que puedan ayudar a las personas que menos sepan para que el trabajo